Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer la valiosa y amable invitación de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer para estar con ustedes esta mañana en este importante simposio y por supuesto a todos ustedes su presencia para poder compartir la información que se vierte en estas importantes actividades. Cuando hablamos de tratamientos de vanguardia, una de las principales neoplasias que debemos de tener en mente hoy en día es precisamente el cáncer de próstata. En cáncer de próstata, al igual que en otros que van a platicar en el transcurso de la mañana, se han logrado importantes avances con nuevos medicamentos con los cuales podemos contar hoy en día para tratar a nuestros pacientes. Durante muchos años, el cáncer de próstata lo considerábamos como un tumor y se sigue considerando como un tumor muy agresivo, pero que no teníamos los medicamentos suficientes o necesarios para poder ayudar a nuestros pacientes. De tal modo que el título de esta plática es Rompiendo Paradigmas en el Cáncer de Próstata, pero mucho de romper los paradigmas, son gracias a la integración de los nuevos tratamientos que precisamente han evolucionado la historia natural del cáncer de próstata. Si nosotros observamos la historia natural del cáncer de próstata, podemos ver que es una serie de eventos que ocurren en continuum durante toda la evolución de un paciente que tiene cáncer de próstata. Va esto, por supuesto, relacionado con el volumen tumoral y la actividad del tumor a través del tiempo. Inicialmente consideramos cuando un paciente se diagnostica en etapa temprana, podemos establecer tratamientos de acuerdo a lo que nosotros podemos ver en nuestros pacientes. Las etapas iniciales se pueden tratar tanto con cirugía o radioterapia y a medida que la enfermedad o la historia natural avanza, desafortunadamente sabemos que los pacientes llegan a tener metástasis en cierto tiempo y entonces cuando ocurren nuestros tratamientos que tenemos en la actualidad. Esto es un continuum, pasa de una etapa premetastásica, que puede ser una etapa asintomático también del paciente, a tener una enfermedad francamente metastásica detectada por estudios de imagen y que desafortunadamente el paciente puede estar muy sintomática. El cáncer de próstata es un problema que produce muchos síntomas en los pacientes dependiendo del sitio de localización de las metástasis. Y también en la evolución de la historia natural del cáncer de próstata podemos identificar ya en enfermedad avanzada o enfermedad localmente avanzada aquellos pacientes que son sensibles a un tratamiento de bloqueo androgénico y que posteriormente, a través de la evolución, sabemos que estos pacientes se vuelven resistentes también a este bloqueo androgénico. En esta mañana lo que vamos a tratar fundamentalmente es el cáncer de próstata metastásico, es decir, etapas que tenemos ya de premetastásico asintomático a metástasis detectadas por imagen y cuyos pacientes están sintomáticos. Es en donde nos vamos a enfocar. En los últimos años ha habido un avance importante en los medicamentos. Podemos observar aquí en esta gráfica que trato de establecer en continuo a través de los años cuáles son los diferentes medicamentos con actividad probada aceptados para el tratamiento de un paciente con cáncer de próstata metastásico, que es de lo que vamos a hablar esta mañana. De todos los que nos acaba de hablar la doctora Gerson en las diferentes neoplasias, pues nosotros en cáncer de próstata metastásico podemos rescatar estos que están aquí. Y para poder entender lo que ha sido la evolución y poder entender cuál es el tratamiento o el estado actual de estos pacientes, pues a mí me gustaría hacer un breve recordatorio a través de la historia, cómo ha sido la evolución en el tratamiento del cáncer de próstata y cómo es que se han roto estos paradigmas hasta contar hoy con medicamentos que sabemos que tienen cierta actividad en este tipo de neoplasias. Si pudiéramos hacer un resumen de acuerdo a los grupos a los que pertenecen los nuevos medicamentos que tenemos hoy día y como nos los acaban de enlistar esta mañana, una forma gráfica y muy sencilla de poder entender lo que tenemos en la actualidad para este tipo de pacientes es esta. Tenemos desde quimioterapia, la quimioterapia tradicional, los agentes antineoplásicos tradicionales, los cuales en la actualidad
contamos 2 con ellos que son de utilidad probada y son aceptados para poder tratar a los pacientes, que es el 2-Cetaxel y el Cabazitaxel, inhibidores de la síntesis de andrógenos que vamos a ver en un momento, que es el acetato de abiraterona, antagonistas de receptores para andrógenos, inhibidores de enzimas de tirosina sinasa e inmunoterapia celular activa, que también tiene un papel en los pacientes con cáncer de próstata metastásico. Todos sabemos que el cáncer de próstata es un tumor dependiente de hormonas y como tal, uno de los principales objetivos es bloquear esa producción hormonal en los pacientes que tienen esta enfermedad. Nosotros sabemos, todos ustedes saben, que el 90% de la síntesis de andrógenos, las hormonas masculinas, de los cuales el principal o el más potente es la de hidrotestosterona, que deriva de la testosterona, la fuente principal son los testículos. Pero no hay que olvidar que un 10% de la síntesis de andrógenos circulantes también se producen a través de las glándulas adrenales. Esto es importante recordarlo porque los tratamientos actuales se basan fundamentalmente en esta idea, en esta fisiopatología, pudiéramos llamar así, del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, dependiente de los andrógenos para su crecimiento, actúan no solos, sino actúan a través de receptores celulares que son los receptores para andrógenos, es decir, el andrógeno llega al receptor de andrógenos y a través de esta unión ligando-receptor se produce una serie de eventos moleculares, una serie de vías de señalización que comentaban hace un momento, que lo que traducen finalmente es activar factores de transcripción que producen crecimiento tumoral. Y en cáncer de próstata esto está bien identificado hoy en la actualidad, de tal modo que los andrógenos circulantes derivados de testículos y derivados de la glándula adrenal, a través de esta unión entre andrógenos y receptores para andrógenos, establecen pues el crecimiento tumoral. De tal modo que lo que hacen finalmente los andrógenos es regular la transcripción de genes que están involucrados en el cáncer de próstata a través de los diferentes receptores para andrógenos. ¿Sí? Y esto conduce a proliferación celular, diferenciación celular y supervivencia celular. Esto en la actualidad pues está bien identificado, no nada más en cáncer de próstata, sino este mecanismo de genes que regulan factores de transcripción está bien identificado en la mayoría de las neoplasias. El aspecto fundamental cuando uno trata a un paciente con cáncer de próstata metastásico o avanzado es pues lograr una castración, ya sea hay diferentes formas de castración, ya sea una castración química o una castración quirúrgica, sí, que se lleva a cabo en forma exitosa en el 80-90% de los casos. Y este éxito en el 80-90% de los casos consiste en que el paciente que está sintomático tiene disminución en su sintomatología, puede haber cierta disminución en las lesiones que se ven por estudios de imagen y por supuesto lo que habitualmente vemos y lo que valoramos con mayor facilidad en los estudios de laboratorio, pues es en la disminución de los niveles de antígeno prostático específico detectados en sangre. Desafortunadamente sabemos que aun cuando es el tratamiento inicial en pacientes con cáncer de próstata avanzado y que responden inmediatamente, lamentablemente la duración no es mucha. En el tiempo, si nosotros recordamos nuestra primera gráfica, en un tiempo de aproximadamente 24 meses, algunos señalan 48 meses, este tratamiento inicial para el cáncer de próstata falla. Esto es eventualmente en todos los pacientes, desafortunadamente. De tal modo que la mediana de supervivencia en estos pacientes metastásicos que iniciaron un tratamiento de primera línea con un bloqueo androgénico en cualquiera de sus modalidades dura únicamente de 10 a 12 meses. ¿Qué hacer después
de que estos pacientes fallan a una primera línea de tratamiento de bloqueo androgénico. Existen segundas líneas y esto que se utilizaban tiempo atrás, digo se utilizan porque hoy con las nuevas modalidades afortunadamente podemos valernos de ellas para obtener mejores resultados, pero antes de que existieran estos medicamentos, las segundas líneas que se utilizaban desafortunadamente duraban poco, alrededor de 4 meses como mediana, y desafortunadamente pues no tenían ningún impacto en la supervivencia. Habitualmente podían disminuir síntomas también. ¿Qué hacer? Y ahí nos enfrentábamos a un primer problema. ¿Qué hacer precisamente en estos pacientes? En 1996, después de estudiar y valorar diferentes agentes antineoplásicos tradicionales que pudieran ser activos en cáncer de próstata, en 1996 se estableció como un tratamiento útil ya un agente antineoplásico, la mitojantrona, en aquellos pacientes que eran o que progresaban después de obtener una primera línea a bloqueadores de andrógenos. Gracias a 3 estudios se pudo comprobar que la mitojantrona tenía cierta utilidad en pacientes con cáncer de próstata metastásico que progresaban al bloqueo androgénico. Se empezó a estudiar la mitojantrona junto con un esteroide. El esteroide sirve como una monodroga también en aquellos pacientes en estas condiciones, de tal modo que se estudió la mitojantrona. Tenía cierto beneficio en duración de la respuesta y cierto beneficio en la paliación sobre todo. Pacientes que recibían mitojantrona tenían mejor paliación que pacientes que no la recibían. Sin embargo, no había ninguna diferencia significativa en la supervivencia. Un primer estudio, se llevó a cabo un segundo estudio que mostraba lo mismo. Las medianas de supervivencia entre dar mitojantrona y no dar mitojantrona, sino únicamente dar un esteroide, eran las mismas. Sin embargo, había cierta mejoría. La conclusión que nos quedamos en 1996 en aquellos pacientes que progresan al bloqueo androgénico es que la mitojantrona más prednisona mejoraba significativamente en tiempo para progresión y falla a tratamiento comparado con prednisona solo. Había, por supuesto, un descenso importante en los niveles de antígeno prostático específico y la mayor utilidad en ese entonces de un agente antineoplásico era disminuir dolor, mejoría de los síntomas, que por supuesto en cáncer, cualquiera que éste sea, el disminuir síntomas y establecer paliación es un aspecto muy importante. Pero la mejor o la ventaja que siempre buscamos en algún medicamento es que haya una mejoría en la supervivencia. Sin embargo, esto con la mitojantrona no se lograba. Ahí estábamos en 1996. ¿Qué pasó después de 1996? Pues tuvimos que esperar varios años para romper un primer paradigma. Se establecía para ese entonces que el cáncer de próstata era un cáncer resistente a la quimioterapia. Eso fue algo a lo que nos tuvimos que enfrentar durante varios años. Y con el advenimiento de nuevas drogas en aquel entonces, tuvimos una droga llamada nocetaxel, un derivado de taxano. Con experiencias previas de los taxanos en algunas otras neoplasias tratadas exitosamente, bueno, pues también se empezó a estudiar estos taxanos, principalmente docetaxel, en cáncer de próstata. En el 2004 se aceptó como un tratamiento estándar de primera línea en aquellos pacientes que habían progresado a bloqueo androgénico en lugar de la mitojantrona. Por su mecanismo de acción, el taxano que se eligió fue el docetaxel y esto fue algo que rompió un primer paradigma, ¿no? Es decir, el docetaxel más prednisona comparado contra la mitojantrona que se consideraba como de primera línea en aquellos pacientes que progresaban a bloqueo androgénico y lo que obtuvimos fue, por fin, había un fármaco antineoplásico, quimioterapia que nosotros pudiéramos llamar tradicional, que demostraba por primera vez en la historia un beneficio en supervivencia en pacientes con cáncer de próstata metastásico que progresaban a bloqueo androgénico.
Este fue desde entonces la combinación del docetaxel con la prednisona, el tratamiento de elección de primera línea como agente antineoplásico, como quimioterapia para este tipo de pacientes. En la actualidad, y aquí probablemente sea un poquito en desorden, pero en la actualidad sabemos, después de que salió el docetaxel, se investigó todavía más y se han seguido rompiendo paradigmas. Y uno de los paradigmas y una de las investigaciones que ha permitido el tener más medicamentos es entender que a pesar de que existe un bloqueo androgénico de primera línea exitoso y que después progresan, esa progresión se debe todavía a que los receptores para andrógenos siguen activos. En el cáncer de próstata que progresa a una primera línea de bloqueo androgénico es porque se mantienen aún en parte activos los receptores para andrógenos. Y esto es la causa de que la enfermedad siga progresando a pesar de que existe bloqueo androgénico. ¿Sí? Este bloqueo androgénico lo podemos ver con los niveles de testosterona séricas. Es decir, que hay pacientes que a pesar de que se logra el objetivo de mantener niveles de testosterona por debajo de los aceptados como castración, la enfermedad sigue progresando. Si el objetivo es disminuir esos niveles para poder controlar la enfermedad, ¿por qué sigue progresando la enfermedad, ¿no? La fuente de andrógeno sérico que aún se detecta en un cáncer de próstata con niveles de testosterona baja, ¿sí?, puede derivar de las adrenales, de las glándulas adrenales, que les decía, el 10% de los síntesis de andrógenos viene de las adrenales, entonces de ahí deriva, ¿sí? Puede derivar también de que exista un bloqueo incompleto en los testículos, o puede derivar que un aspecto también es bien importante, que las propias células neoplásticas tienen la capacidad de producir testosterona a través de diferentes compuestos, básicamente el colesterol, lo que se conoce como un mecanismo intracrino de las células tumorales prostáticas. De ahí que los términos han cambiado con toda esta explicación, y lo que se conocía anteriormente en aquellos pacientes que progresaban al bloqueo androgénico, que se conocía como refractarios a hormonas, en la actualidad ya no se conoce y no se debe de aplicar ese término. En la actualidad se debe de aplicar el término de cáncer de próstata, aquí lo tengo, ahorita se los paso, refractario a castración, porque a pesar de tener niveles de testosterona por abajo de niveles de castración, el tumor sigue creciendo y sigue creciendo por diferentes mecanismos moleculares que ahorita vamos a ver. La síntesis de esteroides que se identifican cuando existe esta eventualidad llamada resistencia a la castración proviene del colesterol, ¿sí? Y esta vía metabólica tiene aspectos importantes, ¿sí? Porque es una de las vías que se debe bloquear. El colesterol da origen a la pregnenolona y a la progesterona, y gracias a esta enzima, a estas dos enzimas, la liasa y la hidroxilasa alfa 17, convierten estos compuestos a androstenediona, testosterona y dehidrotestosterona. Esta enzima es muy importante, porque gracias a ello se puede lograr otro bloqueo enzimático que en la actualidad tenemos, uno de los que les acaba de mencionar la doctora Gerson, que se considera como un tratamiento incluso ya de primera línea. De tal modo que esta ablación androgénica inicial surte efecto, dura poco tiempo, hay progresión de la enfermedad, hay reactivación de las vías de señalización de los receptores de andrógenos, y eso es lo que conduce al estado de resistencia de la castración. Estos son los mecanismos moleculares de resistencia a la castración: que haya sobreexpresión de receptores para andrógenos,
que haya amplificación del gen de los receptores para andrógenos, que haya mutación del gen, ¿sí? Que haya enzimas o amplificaciones de genes enzimáticos que permiten a la célula tumoral la producción de testosterona y un asunto importante también, activación de las vías de señalización de receptores con actividad de tirosina sinasa. Si pudiéramos ver qué es lo que tenemos ahorita de medicamentos para cáncer de próstata, tomando en cuenta estas actividades o estas vías moleculares, podemos señalarlas aquí, ¿sí? Sabemos que los andrógenos se unen a sus receptores, ¿sí? Y estos receptores producen una serie de señalizaciones que finalmente van a conducir a la transcripción de genes y al crecimiento celular. Una de las actividades que debemos de bloquear en este momento es precisamente la síntesis de andrógenos. Y esta síntesis de andrógenos lo podemos obtener con un medicamento nuevo que en la actualidad se considera incluso de primera línea, que es la viraterona, que lo que hace es precisamente inhibir esta enzima. ¿Sí? Estas dos enzimas. Perdón que me haya regresado. Otro medicamento que podemos tener en la actualidad es una competición por los receptores de andrógenos para impedir que los andrógenos se unan al receptor. Y en la actualidad también tenemos un medicamento que hace esto, que es la enzalutamida. También hoy por hoy nos puede contribuir a tratar a los pacientes con esta neoplasia. Y otro de los medicamentos que que actualmente está en desarrollo, pero que sin duda va a ser un éxito, va a ser medicamentos que también inhiban las vías de señalización, pero por otro mecanismo, uniéndose a receptores para factores de crecimiento, en este caso inhibidores de tirosina sinasa, que hoy también tenemos un inhibidor de tirosina sinasa que está en estudio, hay estudios fase 2 muy exitosos, que es el cabozantinib. De tal modo que en la actualidad tenemos una serie de medicamentos en evolución que nos van a permitir tratar mejor a nuestros pacientes con cáncer de próstata metastásico. El tiempo nos come, pero creo que podemos decir que en la actualidad, después de la mitojantrona que se utilizó por ahí mediados de los 90s, después de la primera línea de tratamiento considerada con el docetaxel en aquellos pacientes que progresaban a un bloqueo androgénico, todo esto fue un boom. Aquí estábamos felices los oncólogos porque ya teníamos finalmente un medicamento que podíamos utilizar para esos pacientes. Hoy en la actualidad tenemos más. Tenemos también que es una terapia inmunológica, ¿sí? Tenemos ya una serie de medicamentos que nos permiten tratar en algunos casos en forma exitosa, porque tampoco es la panacea, pero en algunos casos nos permite tratar con forma exitosa a pacientes con cáncer de próstata. Existen también otros medicamentos de segunda línea, como es el cabazitaxel, también es otro antineoplásico que también es útil, aquí se los ponía yo también. Después del docetaxel, el otro agente antineoplásico tradicional útil, pues es el cabazitaxel. Y los demás, pues inhibidor enzimático, bloqueador de los receptores. Y no quisiera entretener más, pero finalmente quisiera llegar a mostrarles esta diapositiva. Con toda esta serie de medicamentos, lo que tenemos en la actualidad, pues es esto. Dependiendo de las condiciones del paciente, dependiendo de los estudios, dependiendo de qué tanta actividad metastásica tenga o encontremos en los estudios de imagen, en la actualidad podemos contar con diferentes medicamentos que nos han permitido prolongar la supervivencia del paciente con cáncer de próstata metastásico que no teníamos
hace muchos años, ni tantos en el 94, 96, no teníamos alguna gente que nos permitiera utilizar esto. Y finalmente, pues regresamos a nuestra diapositiva inicial, en donde tenemos ya diferentes grupos de medicamentos con diferente tipo de actividad antineoplásica que podemos utilizar en pacientes con cáncer de próstata metastásico, que es una de las principales neoplasias en el hombre en México y en el mundo. Podríamos hablar todavía más tiempo, pero creo que esto es un esbozo de lo que tenemos y de lo que son tratamientos de vanguardia en este tipo de neoplasia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta brillante exposición. Bueno, antes de pasar a la exposición y al tema de esta conferencia magistral, quisiera, si quieren pasar por su aparato para la traducción, si alguien lo necesite, por favor. La ponencia magistral va a estar a cargo del doctor Glenn Weiss. Él es titulado en Medicina de Tel Aviv, Israel. Completó su residencia en Medicina Interna en Brooklyn, Nueva York, con una subespecialización en Hematología Oncológica Médica en el Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Colorado. Entre sus cargos desempeñados son como director de Oncología Torácica, investigador clínico asociado, profesor clínico asociado y coordinador de la Unidad del Cáncer de Pulmón de la División de Cáncer de Biología Celular Fénix, director médico del Consorcio de Ensayos Clínicos del Centro de Tratamiento de los Centros Integral de América y con un certificado por la Junta de Medicina Interna y Oncología Médica. Entre sus logros, el Dr. Weiss ha tenido numerosos ensayos clínicos con agentes en investigación, de algunos de los cuales han llegado a recibir la aprobación de administración de drogas y alimentos para tratar determinados tipos de cáncer. Ha recibido financiamiento para investigación por parte de la Sociedad Americana contra el Cáncer y de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. Ha publicado más de 150 artículos y ha sido invitado a hacer presentaciones en distintos lugares del mundo. El director de investigación del cáncer de los Centros de Tratamiento de América en el Western Regional Medical Cancer de Arizona. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, muy amable.